Buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida en nombre de Biosystems a este segundo webinar del ciclo 2016, el quinto de nuestra serie completa de seminarios sobre secuenciación de nueva generación y su aplicación en salud humana. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor Santiago Ávila Ríos, que nos va a estar ofreciendo una disertación sobre la aplicación de secuenciación de nueva generación en estudios de diversidad viral y vigilancia de fármaco-resistencia del VIH en la región mesoamericana. El doctor Santiago Ávila Ríos es investigador en Ciencias Médicas del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió su licenciatura en Química Farmacéutico-Biológica por parte de la UNAM, su maestría en Ciencias en Microbiología Médica Molecular por parte de la Universidad de Nottingham, Reino Unido, y su doctorado en Ciencias Biomédicas por parte de la UNAM, desarrollando una línea de investigación sobre la evolución dependiente de HLA del VIH en México. Ha realizado estancias de investigación con el doctor Eric Arzt en Case Western Reserve University, Cleveland, Estados Unidos, y con el doctor Philip Golder en la Universidad de Oxford, Reino Unido, en proyectos relacionados con medición de capacidad replicativa del VIH, y ha trabajado como investigador en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, Morelos, en proyectos sobre enfermedades prevenibles por vacunación. Ha sido profesor de asignatura definitivo, después de examen de oposición, de la materia Bacteriología en la Facultad de Química de la UNAM. En este momento, el doctor Santiago Ávila Ríos conduce investigación en epidemiología molecular, vigilancia de fármaco-resistencia y evolución asociada a HLA del VIH en la región mesoamericana. Coordina la participación del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias como laboratorio regional de referencia de la Organización Mundial de la Salud para la Red Técnica de Cooperación para Vigilancia de Fármaco-Resistencia del VIH en Latinoamérica y el Caribe. Directamente coordina el Laboratorio de Biología Molecular del Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, con foco principal en secuenciación Sanger y secuenciación de nueva generación. Es tutor de un alumno de licenciatura, 2 alumnos de maestría y 2 alumnos de doctorado, y funciona como supervisor directo de otros 6 estudiantes de doctorado. Es co-coordinador del proyecto Mesoamericano, una colaboración internacional que involucra investigadores de México, Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Panamá para estudiar la epidemiología molecular del VIH en la región. Acto seguido les paso la palabra a Santiago Ávila y les comento que todas las preguntas que tengan pueden ir redactándolas en el chat y van a ser atendidas en una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la presentación del doctor Ávila. Santiago. Muchas gracias, Laura, y quiero agradecer la invitación de Julieta Kopka, de Laura Moreno y de Biosystems para poderles platicar un poco de lo que estamos haciendo acerca de la aplicación de la secuenciación de siguiente generación en estudios de epidemiología molecular del VIH. Como les comentó Laura, yo trabajo en el CIENI, el Centro de Investigación en Enfermedades Infecciosas, que es una clínica de atención a pacientes que viven con VIH, que está situada en uno de los Institutos Nacionales de Salud de México. Esto es en la Ciudad de México. Y por lo tanto, pues hacemos esta investigación pues básica y clínica y de diagnóstico en una manera muy conjunta, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, vamos a platicar un poquito acerca de algunos antecedentes que necesitamos para las personas que no estén muy familiarizadas con el VIH, para poder entender estos estudios de farmacovigilancia y de
vigilancia de la diversidad viral en la región. Entonces, lo que tienen aquí es una caricatura del ciclo de replicación del VIH. Aquí pueden ver una partícula viral. Esta partícula viral hace contacto con las células que infecta, que normalmente son células TCD4 positivas, y lo hace precisamente con este receptor de las glicoproteínas de membrana del virus, que se llama CD4. Después hay una unión con un correceptor, que son normalmente receptores de quimiosina. Los más importantes son CCR5 y CXCR4, para que ocurra la fusión de la membrana viral con la membrana de la célula. Acto seguido, la cápside del virus ingresa al interior de la célula, viaja por el sistema del cicloesqueleto y llega al núcleo, donde ocurre la transcripción inversa. La transcripción inversa hace que el genoma de RNA del virus se transcriba a DNA, que es una característica típica de los retrovirus, familia a la cual pertenece el VIH. Esto hace que se forme el complejo de preintegración. Este complejo de preintegración está formado por el ácido nucleico del VIH y algunas proteínas que tienen señales de localización nuclear. Estas proteínas permiten a este complejo, al DNA viral, entrar al núcleo de la célula, donde se puede integrar a el genoma de la célula mediante la actividad de la enzima integrasa. Después empiezan a producir los mensajeros del genoma viral, el RNA mensajero viral, y las proteínas tempranas, que finalmente permiten que se vayan sacando los transcritos hacia el citoplasma y se puedan formar las proteínas estructurales del virus. Estas proteínas estructurales del virus se agrupan en la membrana plasmática de la célula utilizando maquinaria típica de la célula. Se llaman el complejo ESCORT. Esto es secuestrado por el virus y esto permite que se formen las partículas virales, y las nuevas partículas virales geman de la célula tomando un pedazo de la membrana de la misma. Y como pueden ver, la estructura de las partículas virales que acaban de gemar no son iguales a las partículas maduras. Estas las llamamos partículas inmaduras. Y para que puedan madurar requieren de la actividad de otra enzima viral que se llama proteasa. Y con todo este ciclo de replicación, pues tenemos ya varios sitios en los cuales podemos intervenir para evitar la replicación viral. Todos estos sitios son lugares donde podemos impedir que el virus se replique. Y de ahí surgen las diferentes familias antirretrovirales que tenemos en la actualidad. Tenemos las familias de los inhibidores de transcriptasa inversa, que son los fármacos más conocidos. De ellos hay dos tipos: los fármacos análogos de nucleósidos y los no análogos de nucleósidos, debido a su estructura química y a su función, que veremos un poco más adelante. Tenemos a los inhibidores de proteasa, también ampliamente usados en la terapia antirretroviral. Tenemos a los inhibidores de integrasa, que ahora se han incorporado fuertemente en la terapia antirretroviral en países desarrollados, no tanto en países en vías de desarrollo. Y tenemos a los antagonistas de correceptor y a los inhibidores de fusión. El panorama entonces de fármacos antirretrovirales es bastante bueno, como pueden ver aquí. Y pues aquí están todos los fármacos que están disponibles y para su uso clínico en la actualidad en la terapia antirretroviral. Y pues es interesante que tenemos ya muchos fármacos de los viejos, ya no se recomiendan, que son los que están en rojo. Tenemos solamente los fármacos negros, que son los que más se utilizan o que más están recomendados para la terapia antirretroviral actual. Muchos de estos fármacos existen en formulaciones farmacéuticas que contienen 2 o más fármacos, que permiten pues facilitar los regímenes de dosificación de los fármacos a los pacientes y mejorar la adherencia. Y con todo esto, pues nosotros hemos podido transformar la historia natural de la enfermedad por el VIH.
La historia natural de la infección se puede pues describir típicamente con dos parámetros clínicos, que son los que ustedes ven graficados en esta figura. Uno es la cantidad de virus que hay en la sangre de los pacientes, lo llamamos la carga viral plasmática de VIH, y otro es el número o el conteo de células TCD4 presentes en la sangre, que sabemos que es el blanco principal de infección del VIH. Y con base en estos dos parámetros clínicos, nosotros podemos dividir la infección en tres etapas. La primera etapa la llamamos la etapa aguda, que es donde ocurre una replicación descontrolada del virus. Después, cuando empiezan a aparecer las respuestas inmunes adaptativas, logramos un control parcial de la viremia y entramos a la fase crónica, que puede durar varios años. En esta fase crónica no hay síntomas clínicos, la llamamos también etapa de latencia clínica, pero se caracteriza por una gradual disminución del número de células TCD4 en sangre, hasta que llegamos a niveles que ya no son compatibles con una inmunidad sana. Esto ocurre más o menos cuando tenemos 200 células por microlitro, de tener alrededor de 1000. Y entonces entramos a la etapa terminal o la etapa de SIDA, donde la probabilidad de aparición de enfermedades oportunistas es muy alta. Sin embargo, con la terapia antirretroviral, nosotros podemos cambiar toda esta historia natural de la infección. Y pasa esto. El tratamiento antirretroviral combinado lo que hace es disminuir la replicación del virus hasta niveles indetectables. Y esto permite una mejora parcial de las defensas, es decir, una recuperación parcial de el número de células TCD4 positivas. Y esto pues ha revolucionado el cómo vemos la enfermedad producida por el VIH. De ser una enfermedad mortal, ahora la llamamos una enfermedad crónica, que puede controlarse perfectamente utilizando los fármacos antirretrovirales. Sin embargo, tenemos el problema de que algunos pacientes tienen este rebote de la carga viral después de estar indetectables. Y este rebote de la carga viral ocurre generalmente con causa principal porque estos virus que resurgen tienen mutaciones de resistencia. Se pueden replicar aún en presencia de los fármacos antirretrovirales. Y pues esto es muy importante de estudiar porque es el principal obstáculo para poder controlar la replicación del virus. Entonces, como una pequeña conclusión de esta primera parte, tenemos que la terapia antirretroviral es sumamente efectiva para controlar la replicación del virus. Los regímenes terapéuticos son combinados, la mayoría de ellos contienen dos inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleótidos, más un no análogo de nucleótido o un inhibidor de proteasa o un inhibidor de integrasa. Esos son los esquemas típicos que se utilizan y se los comento porque más adelante estudiaremos un poco pues cuáles son los patrones de la resistencia que estamos observando en el virus. El tratamiento antirretroviral, además de disminuir la replicación del virus, pues altera el curso de la enfermedad por VIH hasta el grado de decir que el SIDA puede ser prevenible. Ya no hay razón para que una persona progrese hasta la etapa final de la infección, que es el SIDA. También reduce el riesgo de transmisión, obviamente, porque la cantidad de virus en los fluidos corporales es muy baja en los pacientes con tratamiento. Entonces, se habla ya del tratamiento como prevención. Y pues permite controlar la infección por el VIH durante largos tiempos y hace que la expectativa de vida de los pacientes que viven con VIH se acerque a la expectativa de vida de las personas que no tienen la infección. Sin embargo, no lleva a la erradicación viral. Esto es debido a que el virus puede formar reservorios y estos reservorios son refractarios al efecto del tratamiento antirretroviral y de la respuesta inmune. Y además requiere de una adherencia estricta, es decir, una persona que vive con VIH que inicia a tomar tratamiento antirretroviral lo debe de iniciar de por vida y no lo debe de dejar para que no ocurra un rebote de la carga viral.
Para que estemos todos en el mismo canal y conozcamos las proteínas y la estructura del VIH, les hice este pequeño esquema donde en la parte superior tienen la estructura del genoma del virus, que contiene los 3 genes típicos que componen a todos los retrovirus. GAG, que conforma a la mayoría de las proteínas estructurales, POL a las enzimas y EMF a las proteínas de envoltura. Y aquí ustedes pueden ver las proteínas específicas que codifica cada uno de estos genes. GAG codifica para la proteína de matriz, que está muy asociada a la membrana del virus, la proteína de la cápside, que es P24, y la proteína de la nucleocápside, que es P7. POL codifica para las enzimas virales, la proteasa, la transcriptasa inversa y la integrasa. Y EMF codifica para las glicoproteínas de envoltura, GP120, que es la externa, y GP41, que es la transmembrana. Conociendo esto, entonces, podemos saber que existen varios blancos que nos interesa secuenciar o conocer para buscar mutaciones de resistencia en el virus, de acuerdo a la acción de todos los fármacos antirretrovirales de los que les hablé hace un momento. Entonces, nos interesa la proteasa completa, nos interesa una parte de la transcriptasa inversa, donde están las mutaciones de resistencia, nos interesa la integrasa, nos interesan las 2 glicoproteínas de envoltura, unas fracciones de cada una de ellas, que donde se encuentran los blancos de los fármacos antirretrovirales. La gran ventaja del VIH es que es uno de los organismos más bien descritos que existen y las características de resistencia de este organismo también están muy bien definidas y por lo tanto conocemos muy bien las mutaciones de resistencia hacia los diferentes fármacos antirretrovirales, especialmente hacia los que más se utilizan en la terapia antirretroviral en la actualidad. Y lo que ustedes pueden ver aquí es un esquema de la proteasa y la transcriptasa inversa con sus diferentes dominios que están mostrados en la figura tridimensional en la parte superior. Y todas las líneas verticales que ven sobre este gen son las mutaciones de resistencia que están bien reconocidas que contribuyen a que el virus se vuelva resistente hacia los diferentes fármacos. Vean cómo las mutaciones de proteasa están exclusivamente en el gen de la proteasa y las de la transcriptasa inversa se encuentran en sitios muy específicos para los fármacos análogos de nucleósidos que están mostrados en azul y en otros muy diferentes para los no análogos de nucleósidos que están en amarillo. Entonces, es muy importante el poder distinguir los diferentes polimorfismos que existen en estas posiciones o las mutaciones que son seleccionadas por los fármacos antirretrovirales directamente para poder definir cuál es el estado de susceptibilidad o de resistencia hacia los diferentes fármacos del VIH. Ahora, existe un fenómeno muy importante de la resistencia. Una persona que inicia tratamiento antirretroviral y tiene una baja adherencia, tiene una combinación mala de fármacos o tiene una potencia insuficiente de los fármacos, por ejemplo, cuando hay problemas en el metabolismo de los fármacos o las personas tienen diarreas muy constantes que evitan que se absorban los fármacos, por ejemplo. Esto hace que el tratamiento antirretroviral sea subóptimo y entonces se seleccionen mutaciones de resistencia. Entonces esta persona va a tener virus que contienen mutaciones de resistencia y que se puede replicar aún en presencia de los fármacos antirretrovirales. Esto lo llamamos resistencia adquirida, porque surge después del uso de los fármacos antirretrovirales. Pero ahora tenemos un fenómeno que cada vez es más común, que es que personas que están en falla virológica pueden transmitir virus resistentes a otras personas que se infectan por primera vez. Y esto es lo que llamamos la resistencia transmitida. A medida que se usan más los fármacos antirretrovirales, tenemos un mayor porcentaje de personas que tienen virus con mutaciones de resistencia, es decir, va aumentando la resistencia transmitida. Este es un fenómeno que se espera normalmente en las poblaciones. Siempre les hablo de la analogía con la resistencia a los antibióticos en el caso de
las bacterias. Igualmente con los virus tenemos este fenómeno de que mientras más se utilizan los fármacos antirretrovirales, más virus con resistencia transmitida tenemos. Y resulta que la región de Latinoamérica y el Caribe es la región dentro de los países de ingresos bajos y medianos que tiene la mayor cobertura de tratamiento antirretroviral en el mundo. Y por lo tanto también estamos esperando que haya cada vez una mayor prevalencia de virus que tienen mutaciones de resistencia. Este es uno de los objetivos que tenemos en el laboratorio, vigilar los virus que tienen resistencia a los fármacos antirretrovirales antes de que el paciente se exponga al tratamiento antirretroviral. Y precisamente este es el caso. En un metaanálisis que se hizo recientemente, se observó que hay una tendencia de aumento, como pueden ver en el primer cuadro, de la resistencia en general de los virus que están circulando en América Latina. Y esta resistencia se debe principalmente a la familia de los no análogos de nucleósidos, inhibidores de la transcriptasa inversa, que esta familia de fármacos tiene una mutación que tiene una barrera genética muy baja, es decir, una sola mutación puede generar resistencia a la mayor parte de los miembros de la familia y por lo tanto es más fácil que esta resistencia se vaya acumulando en la población. Esto no se observa para la resistencia a los análogos de nucleósidos y a los inhibidores de proteasa. Y entonces la Organización Mundial de la Salud ha generado una estrategia para vigilar la farmacoresistencia del VIH en el mundo. Y esto lo hizo para tener protocolos estandarizados de vigilancia, es decir, protocolos que se puedan aplicar en todos los países y que hagan que los resultados sean comparables y que además tengan representatividad a nivel nacional. En este caso nos vamos a centrar en uno de esos protocolos, que es el protocolo de vigilancia de resistencia pretratamiento, es decir, en todas las personas que van a iniciar tratamiento antirretroviral. Y por lo tanto, son virus que circulan en la población y que ya traen mutaciones de resistencia. Recientemente terminamos un estudio de resistencia pretratamiento, la llaman PDR por sus siglas en inglés, y este se hizo en México, es el primer estudio que aplica estos protocolos de la OMS que tiene representatividad nacional en México. Les voy a hablar un poco de este estudio para que vean la importancia la importancia que tienen estos datos y cómo nos va a ayudar la secuenciación masiva para darnos un plus en estos estudios. También es importante que el estudio de Argentina también ya está terminado, está a punto de ser publicado y sé que lo van a presentar en la siguiente conferencia mundial de SIDA que va a ser en Sudáfrica en julio. Entonces, por ahora les voy a hablar del estudio de México. Tenemos una distribución de clínicas participantes muy buena en el país. Estas clínicas se seleccionaron por un método que se llama probabilidad proporcional al tamaño, es decir, la probabilidad de seleccionar a las clínicas depende del número de personas que inician tratamiento antirretroviral en cada una. Y aquí pueden ver su distribución. Hay cosas interesantes. La mayoría de las clínicas se seleccionaron en la parte central de México, que es el lugar donde se concentra la mayor parte de personas que viven con VIH en el país. Aquí se encuentra obviamente la Ciudad de México y el Estado de México, que es el estado con mayor número de individuos infectados. Y tenemos otras cosas interesantes. Por ejemplo, se seleccionaron clínicas en puntos rojos de la epidemia en México, como es la ciudad de Tijuana, que es una ciudad fronteriza con Estados Unidos, que se sabe que tiene muchos problemas de VIH. La ciudad de Cancún, que también tiene problemas por turismo sexual. La clínica en Acapulco y muchas otras en el estado de Veracruz, que también tiene muchos pacientes infectados en México.
Entonces lo que hicimos fue secuenciar a los virus de todos los pacientes participantes de todas estas clínicas. Lo que hicimos fue secuenciar la región de la proteasa y de la transcriptasa inversa, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Y lo hicimos por un método de Sanger, que es el estándar de oro, en este caso para la genotipificación de VIH y para los estudios de resistencia. A grandes rasgos, lo que hacemos es, del plasma del paciente, extraemos el RNA viral, hacemos una PCR con transcripción inversa y secuenciamos este producto amplificado utilizando un set de primers, en este caso 7 primers distintos, que nos permiten cubrir la secuencia, o sea, toda la secuencia de interés, al menos con 2 secuencias, para asegurarnos de que en el caso de que se observe una mutación de resistencia, esta esté aquí. Después, todas estas secuencias se ensamblan para formar un consenso por cada paciente y este consenso se analiza en una herramienta que está en línea en la página de la base de datos de VIH de Stanford, que es una de las herramientas más utilizadas en el mundo para hacer estos análisis de resistencia. Sin embargo, sabemos que la secuenciación Sanger tiene varios puntos flacos, digamos, ¿no? Tenemos un bajo volumen de datos que se pueden procesar. Tenemos que se ocupa mucho tiempo en poder en que se pueda terminar una secuencia y pues un técnico de laboratorio tiene que invertir muchas horas hombre para poder generar la secuencia. Es cara relativamente. Tenemos que cada prueba de genotipificación de VIH está costando alrededor entre 100 y 150 dólares y tiene, esto es lo más importante, una baja sensibilidad. Es decir, solamente dentro de una población viral vamos a poder detectar a mutaciones que se encuentren en el 20% o más de los virus que se encuentren en el paciente. Las llamadas variantes minoritarias, aquellas que se encuentren en menos del 20% de la población viral, difícilmente las vamos a observar con la secuenciación Sanger. Entonces, la secuenciación de siguiente generación nos puede dar una gran ventaja en el sentido de que nos va a permitir, por esa gran capacidad de secuenciación que se tiene en estas técnicas, encontrar variantes minoritarias que pueden tener mutaciones de resistencia y que pueden contribuir a la generación de virus que puedan replicarse aún en presencia de los fármacos antirretrovirales. Entonces, además de hacer la secuenciación por Sanger, también hicimos secuenciación de siguiente generación de todos los participantes en el estudio. Para hacer secuenciación de siguiente generación se requieren varios pasos. Primero hay que preparar una biblioteca genética de cada uno de los virus de los pacientes. Se pasa después a la generación de clústeres, que en un momento les voy a mencionar de qué se trata esto. Se realiza la secuenciación por síntesis y después el análisis. Toda esta secuenciación se hizo con las plataformas de Illumina, que este es el flujo de trabajo principal. El análisis también es muy interesante. Les voy a mencionar un poco más adelante cómo lo hicimos. En este caso se utilizó un software que se llama Hydra, que ahora ya está disponible de manera pública para que todos lo puedan utilizar. Esta es entonces la estrategia que se utilizó para hacer la secuenciación de siguiente generación. Arriba tienen el genoma del VIH y a partir de este genoma hicimos una amplificación por RT-PCR de un fragmento de unas 1600 pares de bases y este fragmento lo sometimos a el proceso de construcción de bibliotecas de Nextera, que son unos kits que tiene Illumina, que se basan en unas enzimas que se llaman transposasas. Estas transposasas cortan al producto de PCR, pero al cortarlo le introducen unas secuencias adaptadoras para que funcione todo el proceso de secuenciación de Illumina. A este proceso se le llama tagmentation o tagmentación. Este fenómeno de que se introducen los adaptadores cuando se corta el DNA que vamos a estudiar. Y entonces finalmente después podemos introducir otros adaptadores y
índices que van a identificar a las secuencias que corresponden a cada uno de los pacientes por una PCR muy sencilla, y finalmente lo que tenemos es nuestro fragmento de interés con los adaptadores y con los índices que pues van a permitir que se pueda secuenciar este fragmento. Después, entonces, se somete al proceso de secuenciación. Aquí tenemos otra vez la construcción de la librería, añadiéndole los adaptadores. Estos adaptadores van a permitir que los fragmentos de DNA que vamos a secuenciar se peguen a un vidrio que lo llamamos flow cell. En este vidrio existen pegados oligonucleótidos complementarios a los adaptadores que le estamos poniendo a la biblioteca. Entonces vamos a poder pegar estos fragmentitos de DNA en el vidrio. Y después vamos a hacer una reacción de PCR en puente. Esta reacción de PCR en puente va a permitir que se amplifique cada una de las secuencias de DNA que vamos a secuenciar para que podamos amplificar la señal. Y finalmente se van a formar lo que llamamos clústeres, muchas copias de la misma molécula de DNA que vamos a secuenciar. Y después inicia el proceso de secuenciación por síntesis. En este proceso, en las plataformas de Illumina, lo que se hace es añadir oligonucleótidos marcados con fluoróforos, cada uno de los nucleótidos marcados con un fluoróforo diferente, y vamos a hacer ciclos en los cuales se van añadiendo los nucleótidos, y estos nucleótidos se van a ir incorporando en cada uno de los clústeres que estamos secuenciando. Después de cada ciclo en el cual se añaden los nucleótidos, se hace una toma de imagen, se toma una foto de la flow cell, en la cual están ocurriendo estas reacciones de incorporación de los nucleótidos. Y podemos entonces registrar cuál de las bases se incorporó en cada uno de los clústeres. Después repetimos el añadir de nuevo los nucleótidos, tomamos otra foto y así sucesivamente hasta que terminemos con todos los ciclos posibles. De esta manera, entonces, nosotros podemos obtener millones de secuencias de manera simultánea, y por eso lo llamamos secuenciación masiva, ¿no? O secuenciación profunda. Y pues muy bien, ya tenemos nuestras secuencias, y ahora el problema es analizar, que es lo que nos pasa mucho a los que hacemos secuenciación de siguiente generación. Hay un cuello de botella muy grande en el análisis. Pero pues ahora se ha generado esta herramienta, la generaron la Agencia de Salud Pública en Canadá, y ahora es una herramienta pública, está disponible en esta dirección web. Y a grandes rasgos estos son los pasos que se siguen para hacer los análisis. Primero se hace un filtrado por calidad de todas las lecturas, de los reads. Es decir, se eliminan los reads que son muy cortos y los que tienen baja calidad de secuenciación. Después se hace un mapeo contra una secuencia de referencia. La secuencia de referencia en VIH típica se llama HXV2. Esta secuencia es la que origina la numeración de cada una de las posiciones del VIH, y por eso hacemos el alineamiento contra esta secuencia. Se utiliza un alineador que se llama Bowtie, que es un alineador muy común para secuenciación de siguiente generación, y se filtran pues los reads que no tienen un buen alineamiento. Después se hace el llamado de variantes utilizando un modelo de distribución de Poisson, que es un script que ellos desarrollaron directamente in-house. Después se hace un filtrado de variantes. Después se transforman a aminoácidos, y se hace también un filtrado de variantes ya transformadas a aminoácidos, y finalmente se hace un reporte de las mutaciones. Este reporte de mutaciones se puede hacer con respecto a diferentes bases de datos. Normalmente se utiliza la base de datos de Stanford, y otra posibilidad es utilizar la lista de mutaciones de vigilancia de farmacoresistencia de la Organización Mundial de la Salud. Esta es una lista de mutaciones que ha definido la OMS para que se pueda definir si un virus es o no resistente.
Entonces se puede utilizar cualquiera de las dos bases de datos. Y se reportan todas las mutaciones que estén arriba del 1% de la población viral. Entonces, fíjense, la sensibilidad es mucho mayor que con respecto a Sanger, que si recuerdan reportaba mutaciones arriba del 20% de la población viral. Este es un ejemplo de una pantalla de cómo se ve Hydra. Aquí ustedes pueden ver, esta es una muestra de un paciente pueden ver la cobertura, es una cobertura muy grande, hasta 20,000 promedio por cada sitio de interés. Y pueden ver todas las mutaciones que encontró Hydra en este virus. Vean como algunas son mayoritarias, es decir, están presentes en casi todas las variantes, pero otras son minoritarias, ¿no? Tenemos desde una que está en 60% hasta una que está en 13% en la población viral. Y aquí se marca la cobertura que se tenía precisamente en cada una de estas posiciones asociadas con resistencia. Entonces, esta es una herramienta sumamente útil y muy rápida para que se puedan hacer los análisis de resistencia. Lo que hacemos es, en cada corrida de MiSeq, metemos 96 muestras al mismo tiempo, se secuencian todas al mismo tiempo y se obtienen resultados como los que están observando en esta pantalla. Entonces, regresando al estudio de México, esto es lo que hicimos. Hicimos una comparación de la secuenciación Sanger con la secuenciación de siguiente generación. Y analizamos los datos obtenidos por ambos métodos utilizando los algoritmos de la base de Stanford y utilizando la lista de mutaciones de la OMS. La herramienta esta CPR, Calibrated Population Resistance, que se encuentra también en la base de datos de Stanford, utiliza la lista de mutaciones de OMS para definir resistencia. Entonces se compararon las dos definiciones de resistencia. Y estos son los resultados que obtenemos para la encuesta de México, que recuerden que es representativa a nivel nacional. Aquí se están comparando las dos técnicas, la técnica Sanger y de secuenciación de siguiente generación y las dos definiciones de resistencia utilizadas. Y lo que podemos observar en primer lugar es que si ustedes observan los resultados o la prevalencia de resistencia obtenida por el método de Sanger y el método de secuenciación de siguiente generación, tomando como límite de presencia de resistencias 20%, son sumamente similares. Y tenemos por ahí unas diferencias en la prevalencia total de resistencia debidas a la definición de la resistencia que utilizamos. En el caso de la definición de la base de Stanford tenemos alrededor del 15% de resistencia. En el caso de la lista de OMS tenemos más o menos 11% de resistencia. Y vean cómo la diferencia de esta resistencia a nivel global se da principalmente por diferencias en los no análogos de nucleósidos. Este incremento que se da en la resistencia de los no análogos de nucleósidos cuando usamos la definición de Stanford es por la consideración de algunas mutaciones que no están en la lista de mutaciones de OMS. Y estas son mutaciones que dan principalmente resistencia a etravirina y rilpivirina, que son no análogos de nucleósidos pues generaciones más nuevas. En particular la mutación en la posición 138, que es muy frecuente en México y que sé que también es muy frecuente en Argentina, por lo que hemos platicado con colegas de allá. Entonces aquí pueden ver las diferencias, ¿no? Y esto lo que nos muestra es que las dos técnicas son bastante similares, los resultados son equivalentes y podemos usar una o la otra. Una vez que se hacen corridas de 96 pacientes, el costo de la técnica de secuenciación de siguiente generación es inferior comparado con la técnica de Sanger. Aquí tienen otras ventajas de haber utilizado la secuenciación de siguiente generación. Recuerden que podemos buscar variantes minoritarias y entonces lo que hicimos fue definir la resistencia a diferentes umbrales de detección de mutaciones de resistencia. Aquí tienen en la tabla comparados los porcentajes de resistencia si consideráramos a las variantes que se encuentran en 20% o más en cada virus, en 10% o más,
5% o más, 2% o más. Entonces pueden ver que las variantes que se encuentran en 20% o más son las que están en negro y así sucesivamente se va aclarando el color hasta que llegamos a las variantes más minoritarias. Vean cómo tenemos un porcentaje alto de variantes minoritarias, especialmente para inhibidores de proteasa y para inhibidores de transcriptasa inversa análogos de nucleósidos, no tanto para los no nucleósidos. Pero si consideráramos estas variantes, el porcentaje de resistencia sube muchísimo y sube principalmente para los análogos de nucleósidos, vean cómo es significativo ese aumento, y para los inhibidores de proteasa, pero no para los no análogos de nucleósidos, porque estas mutaciones se transmiten fácilmente, no tienen costos altos para la capacidad replicativa del virus y se pueden transmitir fácilmente y volverse mayoritarias en la mayoría de los virus. Aquí lo tienen dividido por mutaciones. Están divididas las mutaciones por familias para los inhibidores de proteasa, para los análogos de nucleósidos y los no análogos de nucleósidos inhibidores de transcriptasa inversa. Vean que aquí lo principal es que la mutación K103N fue la principal encontrada en el estudio. Esta mutación por sí sola da resistencia a la mayoría de los fármacos de la familia y pues es la más frecuente de todas. Pero si observan los colores de la gráfica, vean cómo hay varias mutaciones que están en colores claros, grises claros y blancos. Todas estas son mutaciones que están en proporciones minoritarias y que se pudieron detectar gracias al uso de la secuenciación de siguiente generación. Otras cosas interesantes que podemos hacer en estos estudios de vigilancia de resistencia es estudiar las relaciones filogenéticas que existen entre los virus circulantes. Aquí tienen un árbol filogenético de todos los virus de los pacientes que participaron en el estudio y están coloreados los que tienen resistencia hacia alguna de las familias. Y lo que podemos observar cuando se amplifican los clústeres de virus que tienen resistencia es que la mayoría están compuestos de hombres que tienen sexo con hombres principalmente, aunque hay algunos heterosexuales. Y la mayoría también provienen de la misma región geográfica. Este es un clúster de hombres que tienen sexo con hombres de Veracruz. Este viene de Sonora, también son hombres que tienen sexo con hombres. Y este viene de Tijuana, de Baja California, y es un clúster de transmisión heterosexual. Esto nos puede dar pautas de cómo se está transmitiendo la resistencia en los virus circulantes en una región. Por ejemplo, aquí podemos ver que hay transmisión tanto entre hombres que tienen sexo con hombres como en población heterosexual. Y que las transmisiones son principalmente entre personas de la misma región geográfica. Y finalmente, aquí ustedes pueden ver lo que pasa con el efecto de las variantes minoritarias en la efectividad del tratamiento. Lo que hicimos fue comparar a todas las personas que tenían resistencia, en este caso a no análogos de nucleósidos, y que habían iniciado tratamiento con no análogos de nucleósidos, comparar la efectividad del tratamiento contra los que no tenían resistencia. Y hubo una diferencia significativa para todas las personas que presentaron variantes al 20, al 10 y al 5% y se perdió la significancia al 2%. Esto nos está diciendo que las variantes minoritarias son importantes, al menos hasta niveles del 5%, y por eso la secuenciación de siguiente generación es una herramienta muy útil para poder detectar estas variantes que se encuentran por debajo del 20%, que difícilmente se van a encontrar en los estudios por Sanger. Finalmente, pues ahora voy a pasar a una parte distinta de la presentación. Les voy a hablar un poco acerca de la adaptación viral, acerca de esta evolución que está teniendo el virus, influenciada por las características inmunogenéticas de las poblaciones del mundo. Y qué está pasando en el caso de la región mesoamericana, que es lo que estudiamos nosotros, la parte de México y Centroamérica. Para esto es necesario que les platique un poco acerca de pues qué son las moléculas HLA y por qué son importantes para la evolución del virus.
sabemos que la respuesta de linfocitos T citotóxicos está definida y restringida por las moléculas HLA de clase 1. Esta respuesta funciona de la siguiente manera. Aquí tenemos un virus que está infectando a un linfocito TCD4 positivo. Una vez que está infectada la célula, las proteínas virales son procesadas en su interior y se presentan en el contexto de moléculas de histocompatibilidad de clase 1. Estos cachitos de proteína o péptidos virales se presentan en la superficie de la célula en una molécula HLA de clase 1 y entonces esta señal es reconocida por un linfocito TCD8 positivo que llamamos linfocitos T citotóxicos. Los linfocitos T citotóxicos liberan agentes que van a destruir a la célula infectada para que no se siga propagando el virus. Esta es una respuesta muy efectiva para el VIH y se sabe que el surgimiento de estas respuestas específicas anti-VIH por linfocitos T citotóxicos se asocia con un control parcial de la viremia durante la infección temprana por VIH, especialmente en la fase inicial de la parte crónica de la enfermedad. Entonces, estos son los genes más polimórficos del genoma humano. Y aquí pueden ver HLA, que son A, B y C, que tienen un gran número de alelos distintos y un gran número de proteínas. Y la distribución de esos alelos o proteínas en las diferentes poblaciones varía muchísimo de país a país. Aquí ustedes pueden ver el surco donde se unen los péptidos virales visto desde arriba. Aquí en medio se pega el péptido viral, es el surco de la molécula HLA de clase 1. Es muy interesante que no todas las moléculas HLA son igualmente buenas para controlar al VIH. Hay unas moléculas HLA que son muy buenas y que se asocian con una progresión lenta a la enfermedad. Y otras que son malas y se asocian con una progresión rápida a la enfermedad. Por ejemplo, es muy sabido que las personas que tienen B57 o B27 progresan muy lentamente en la infección por VIH, mientras que las que tienen algunos alelos B35 progresan rápidamente en la infección. Pero el VIH, con esta gran capacidad de variación que tiene, se puede escapar de la afectación. Disculpas. No hay problema. Les comentaba entonces que el VIH selecciona estas mutaciones del sistema inmune. Estas mutaciones ocurren en sitios dentro o cercanos a el péptido viral que está siendo presentado por la molécula HLA y, por lo tanto, una vez que se genera esta variante de escape, los linfocitos T citotóxicos que se generaron inicialmente ya no pueden reconocer a esta nueva variante y entonces ocurre lo que llamamos escape inmune. Así como existen las mutaciones de resistencia que permiten al virus escaparse de la presión selectiva de los fármacos antirretrovirales, también tenemos estas mutaciones de escape inmune que le permiten al virus escaparse de la presión selectiva de la respuesta celular. Entonces, una vez conociendo esto, podemos ver que algunas de estas mutaciones de escape tienden a fijarse en las poblaciones aún sin la presencia de los alelos HLA. Una vez que se seleccionaron, empiezan a transmitir en la población y empiezan a prevalecer en una población, haciendo que finalmente en esa población la respuesta de linfocitos T citotóxicos específica para esta variante ya no sirva. Entonces, esto le permite al virus adaptarse a las diferentes poblaciones. Otras mutaciones obviamente no prevalecen en la población, tienden a revertir y solamente aparecen en las personas que tienen los HLA selectores. Esto es muy parecido al fenómeno de la resistencia transmitida, nada más que en este caso lo que se está transmitiendo son mutaciones de escape que le permiten al virus adaptarse al sistema inmune. Y por lo tanto las personas que adquieran a este virus y que tengan a ese HLA, pues ya no van a poder defenderse del virus utilizando este HLA porque el virus está adaptado y les va a ir peor en la progresión de la enfermedad. Ahora, la distribución de las moléculas HLA en diferentes poblaciones del mundo varía mucho y es lo que se trata de explicar en este esquema. Y como consecuencia, las mutaciones asociadas a HLA que van a prevalecer en los virus de diferentes partes del mundo van a variar muchísimo. Y por eso es importante hacer estos estudios de asociaciones entre presencia de alelos HLA y
polimorfismos en el virus para identificar estas mutaciones en diferentes partes del mundo. Y ese es uno de los objetivos de lo que llamamos el proyecto mesoamericano. Este es un proyecto que está coordinado por nuestro centro en la Ciudad de México, con la participación de muchos centros dentro de México, más otros centros en Centroamérica. Todos los centros envían muestras a nuestro laboratorio, nosotros procesamos las muestras, hacemos pruebas de carga viral, cuentas de CD4 y la genotipificación del virus, la secuenciación del virus. Y lo que hemos observado con estos estudios es que hay muchas asociaciones entre alelos HLA que antes no se habían definido en otras poblaciones con el control o el no control de la replicación viral y que están presentes en las poblaciones mestizas de Latinoamérica. Aquí lo que pueden observar es, está graficada la carga viral. Entonces, mientras más hacia la izquierda observen a las medianas de las diferentes filas, quiere decir que son alelos más protectores. Y los que están más hacia la derecha son alelos más de riesgo, es decir, se asocian con cargas virales más altas o más bajas respectivamente. Y están coloreadas de acuerdo al país donde se encontraron las diferentes asociaciones. Todas estas son las asociaciones significativas, ya se eliminaron todas las que no son significativas. Y lo que pueden observar es que todas estas que estoy marcando son asociaciones nuevas, asociaciones entre HLA y cargas virales altas o bajas que no se habían detectado con anterioridad. Y de todos estos alelos nuevos, la mayoría son alelos típicamente amerindios y por lo tanto no se habían identificado en otras poblaciones. Hay otros alelos que son africanos y hay otros alelos que son caucásicos. Y pues esto es muy interesante para pues estudiar cómo se está adaptando el virus en nuestras poblaciones y pues tiene aplicación para la posible generación de vacunas en la región. Hicimos dentro de este marco del estudio evolutivo del virus, pues nos interesa ver dónde están esas mutaciones de adaptación y por lo tanto nos interesa secuenciar el genoma completo del VIH. Para eso diseñamos una estrategia en la cual amplificamos el genoma del virus con 3 amplicones. Ahora también podemos hacerlo con un solo amplicón para personas que tienen cargas virales altas. Después de hacer estas amplificaciones, seguimos el mismo proceso que les había mencionado para el caso de los estudios de resistencia. Utilizamos los kits de Nextera, utilizando la tagmentación y luego la generación de bibliotecas y después secuenciamos. Este tipo de estudios nos permite distinguir la variabilidad del virus. Por ejemplo, ¿qué les parecería si tenemos una muestra, la muestra 1, donde tenemos varias variantes, pero si lo comparamos con la muestra 2 que tiene muchas variantes, hay una gran diferencia en la adaptación del virus entre la muestra 1 y la muestra 2. Entonces, estos estudios nos permiten distinguir estos dos tipos de adaptación viral, no solamente centrados en un gen, sino en todo el genoma viral. Y para el análisis, aquí se complican un poco las cosas. Lo que hemos hecho, como aquí ya no se puede utilizar HIDRA está diseñado solamente para proteasa, transcriptasa inversa y ahora también integrasa. Pero para el genoma completo tuvimos que generar un pipeline de análisis in-house. Esto se ve muy complicado, pero lo único que quiero mostrarles es que esta es la línea de pensamiento que se siguió para crear nuestro pipeline de análisis in-house. Y la idea principal es que el alineamiento se realiza contra un modelo de Markov, de cadenas escondidas de Markov. Esto es diferente a alinear contra un solo virus, como lo hacíamos con HIDRA, contra HXV2. El utilizar un modelo de Markov nos permite mejorar muchísimo el alineamiento, ya que se alinea contra una matriz, no contra un virus en particular. Y aquí ustedes pueden ver cómo mejora el alineamiento. Este es un alineamiento normal de genoma completo en la parte de arriba con Bowtie, que es el alineador típico que se utiliza uno de los alineadores típicos que se utiliza para secuenciación de siguiente generación. Y abajo es nuestro pipeline de análisis. Fíjense cómo las regiones más problemáticas
se llenan, ¿no? Si hiciéramos una amplificación a esta región de EMF, que es el gen más polimórfico del VIH, vean cómo hay grandes regiones donde no hay alineamiento por la gran variabilidad del virus. Y utilizando nuestro pipeline de análisis, se llena este hueco que quedó en el alineamiento normal. Entonces, con este pipeline de análisis hemos podido obtener muchos mejores resultados de alineamiento. Tenemos más reads que se alinean, tenemos mejor cobertura promedio, tenemos más número de variantes detectadas, y esto lo pueden ver gráficamente aquí, en este esquema, donde vean las variantes detectadas por Bowtie, que están en azul, comparadas con las variantes detectadas por nuestro método in-house en rojo. Entonces somos mucho más capaces de detectar esas variantes utilizando este pipeline de análisis. Les adelanto, por ejemplo, algunos de los resultados que hemos estado obteniendo con estos análisis. Aquí estamos comparando el número de cuasiespecies, es decir, el número de diferentes variantes que encontramos en cada muestra de personas que tienen diferentes HLA. Aquí estamos comparando los alelos que llamamos protectores contra los alelos de riesgo. Ya habíamos mencionado al B27, que es un alelo protector, y al B35, que es un alelo de riesgo, y aquí en Mesoamérica tenemos los alelos B39, que son muy amerindios. De ellos, el 3902 es protector, el 3905 es de riesgo. Y fíjense cómo coincide que la variabilidad del virus, en el caso de los alelos de riesgo, como B35 y B3905, es muy alta. Pero la variabilidad del virus de personas que tienen alelos protectores, como B27 y 3902, es muy baja, ¿no? Y aquí pueden verlo juntando todos los alelos de riesgo y los alelos protectores. La diferencia es significativa, y estas diferencias no dependen de la carga viral ni del número de CD4, como pueden ver en estas correlaciones. Entonces, es un efecto específico de la selección por alelos HLA en particular, y esto es interesante estudiarlo para poder diseñar mecanismos de control del virus y saber por qué los HLA protectores son protectores y por qué los de riesgo no lo son. Entonces, para terminar la plática, resumo viendo que la prevalencia de resistencia pretratamiento en México está llegando a niveles altos del 15% utilizando el algoritmo de Stanford. Y esto es un foco rojo que hay que considerar y hay que actuar inmediatamente. La resistencia se debe principalmente a la familia de los no nucleósidos. Y vemos que las estimaciones de la resistencia hechas con Sanger y con secuenciación de siguiente generación en un nivel de 20% son equivalentes y pueden utilizarse indistintamente para poder analizar la resistencia. Tenemos que se observan variantes de resistencia minoritarias, principalmente para las familias de los nucleósidos y de los inhibidores de proteasa, y que tenemos clústeres de transmisión de virus con resistencia. En el caso de México hay clústeres de transmisión entre hombres que tienen sexo con hombres y heterosexuales y que están restringidos geográficamente. Sabemos que las variantes minoritarias, al menos arriba del 5%, tienen un papel clínico, es decir, influyen en que una persona alcance la supresión virológica o no. Y pues esta alta prevalencia de resistencia pues requiere acciones programáticas inmediatas, ¿no? Y por eso este tipo de estudios son muy importantes, y pronto podrán también conocer los resultados de la encuesta de Argentina, que ya está prácticamente terminada también. Por otro lado, sabemos que las respuestas restringidas por HLA están dejando huellas características en el VIH en distintas poblaciones, dependiendo de las distribuciones de frecuencia de las moléculas HLA en las diferentes poblaciones. Y que pueden existir también diferentes asociaciones entre alelos HLA y una rápida o una lenta progresión de la enfermedad en distintos contextos inmunogenéticos, como pudimos observar en nuestro estudio en la región mesoamericana.
y estudiar la adaptación del VIH en diferentes poblaciones puede dar, puede proveer información importante para entender los mecanismos de control del VIH y además pueden utilizarse para el diseño de vacunas. Finalmente, pues en este tipo de trabajos hay mucha gente involucrada. Quiero mencionar a los colaboradores del CIENI, en particular a Claudia García y Daniela Tapia, encargadas de la secuenciación Sanger, a Margarita Matías, encargada de la secuenciación de siguiente generación, a los bioinformáticos que desarrollaron nuestro pipeline in-house. Muy importante mencionar a los colaboradores de la Agencia Pública de Canadá que diseñaron y nos dieron acceso a Hydra y que ahora es un software que está disponible públicamente, a colaboradores en otras partes del mundo, principalmente en Vancouver, que nos permiten o nos han ayudado con los análisis de asociaciones HLA con polimorfismos del VIH, a todos los colaboradores de Centroamérica, de todos los países y los diferentes centros participantes, y a los colaboradores dentro de México, que son muchos grupos, y al Programa Nacional en México que ha apoyado el que se lleve a cabo esta encuesta nacional. Y con esto termino y les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Santiago, por tu presentación. Ahora vamos a dar inicio a una breve sesión de preguntas y respuestas. Invito a los participantes a que vayan redactando sus preguntas en el cuadro de chat. Mientras tanto, les comento que este webinar está siendo grabado y lo vamos a poner a disposición en nuestro canal de YouTube. Para poder acceder a los enlaces a nuestras redes sociales, entre ellas el canal de YouTube, pueden hacerlo a través de nuestro sitio web, que figura en pantalla, www.biosystems.com.ar. Nosotros realizamos un webinar mensual sobre aplicaciones de secuenciación de nueva generación en salud humana y comentamos o informamos las fechas de estos seminarios a través de nuestras redes, así que los invito a seguirnos. Santiago, guardamos unos minutos para que vayan entrando las preguntas. Claro que sí. Si alguno quiere, en este momento puede activar su micrófono para hacer alguna pregunta también. También ahí está mi correo. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerme en persona, también ahí está el correo para que cualquiera pueda comunicarse conmigo directamente. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Ahí figura el correo en el cuadro de chat. Bien, acá tenemos una primera pregunta. Bueno, uno de los participantes dice: hola Santiago, muy interesante tu charla. A raíz de la utilización en nuestro país de esquemas de biterapia, son un inhibidor de integrasa. La pregunta es si tienen experiencia en secuenciación de integrasas por secuenciación de nueva generación. Sí, es una pregunta muy importante, especialmente ahora que se empiezan a utilizar más los inhibidores de integrasa y que incluso se empiezan a analizar la posibilidad de utilizar esquemas de 2 fármacos o incluso de un fármaco, ¿no?
El procedimiento de secuenciación de integrasa es igual que de proteasa y transcriptasa inversa. Amplificamos una sección de la integrasa y la sometemos a fragmentación con Nextera y ahora lo podemos analizar de igual manera con Hydra, que también soporta el análisis en integrasa. Algo que se puede hacer si están interesados en secuenciar tanto proteasa como transcriptasa inversa como integrasa es el juntar los amplicones y hacer una sola biblioteca para un paciente utilizando los 2 amplicones o 3 amplicones, ¿no? Es el mismo principio, por ejemplo, que nosotros utilizamos para la secuenciación de genoma completo. Tenemos 3 amplicones que juntamos y hacemos una sola biblioteca utilizando los 3 amplicones para cada uno de los pacientes. Entonces, de esta manera se pueden ahorrar recursos y se puede analizar de la misma manera que proteasa y transcriptasa inversa, ¿no? Si quieren detalles del protocolo de secuenciación de integrasa, se los puedo proporcionar ya directamente. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, como les comentaba al inicio de este webinar, este es el segundo webinar del ciclo 2016, pero forma parte de una serie que empezó el año pasado, así que quienes estén interesados pueden acceder a los webinars anteriores también en nuestro canal de YouTube. Acá tenemos otra pregunta más. Si el software Hydra también permite analizar integrasa. Sí, soporta proteasa, transcriptasa inversa e integrasa, pero no permite alineamientos de otros genes. Perfecto. Bueno, aguardamos un momento más, si hay alguna otra pregunta que quieran hacer aprovechando la presencia de Santiago. Les comento rápidamente, el software Hydra funciona con los archivos FASTQ que salen directamente del secuenciador. Nosotros también tenemos un Ion Torrent y también sabemos que funciona con los archivos de Ion Torrent, solamente hay que generar un FASTQ. El FASTQ se sube directamente al software y se inicia el análisis. Es bastante rápido el análisis y uno obtiene varios archivos que puede descargar. Se obtiene el archivo BAM para poder ver el alineamiento. Se obtiene un archivo de variantes, un archivo de mutaciones de resistencia, un archivo de el consenso, es decir, una secuencia FASTA como si fuera la que obtenemos por Sanger, que se puede meter directamente a la base de datos de Stanford, y una tabla con todas las mutaciones que se encontraron, sean o no sean de resistencia, con sus medidas de calidad, de cobertura por posición, etcétera. Entonces, se obtienen estos 6 o 7 archivos por cada una de las muestras que se incluyen en el software. Para que después... Sí, aquí tenemos una pregunta más. Cuando utilizan el sistema in-house para alinear el genoma completo, ¿incorporan fragmentos de menor calidad de lectura para las regiones más complicadas? No necesariamente de lectura. Nuestro umbral de calidad es 30, el que nos da el secuenciador. El chiste de este sistema in-house es que hay un alineamiento contra una matriz
no contra una secuencia en particular. O sea, si se refiere a la calidad del alineamiento, esta va a cambiar de acuerdo a la matriz contra la cual se está alineando. O sea, si me explico, hay una medida de calidad de la secuencia per se y una medida de calidad del alineamiento. La calidad de la secuencia no se modifica, el umbral es 30. Y la calidad del alineamiento va a mejorar muchísimo porque no estamos alineando contra una secuencia o contra un consenso, estamos alineando contra una matriz generada con un modelo de Markov a partir de un dataset grande, ¿no? Entonces, en esta matriz se está incorporando la variabilidad del virus o gran parte de la variabilidad del virus en las diferentes regiones. Eso es lo interesante de este pipeline de análisis, la parte del alineamiento directamente. Pero no estamos disminuyendo la calidad para que se puedan incorporar los fragmentos, sino que lo que cambiamos es los parámetros del alineamiento, no la calidad del fragmento. Bien. Bueno, tenemos un par de minutos más, si alguien tiene ¿alguna otra pregunta? Bueno, Santiago, te agradecemos muchísimo por la presentación, por todas estas respuestas. Nosotros tenemos tu mail, si cualquier inquietud, los que quieran te escriben directamente y si no nos pueden consultar también. Y bueno, como les decía, el próximo mes vamos a tener un nuevo webinar, así que a todos aquellos que estén interesados pueden dirigirse a nuestra página, suscribirse a nuestro newsletter o seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Laura, y gracias a todos por su atención. Muchas gracias a todos los participantes.